Érase una vez, en un pequeño pueblo ubicado en el corazón de México, existía un lugar de oscuridad inherente. Este inquietante abismo no se debió a ningún fenómeno natural, sino a la espeluznante leyenda que rodea su establecimiento. La ciudad era famosa por sus paisajes pintorescos y su vibrante cultura, pero también era un caldo de cultivo para eventos extraños e inexplicables. La historia del Panteón de Belén, un lugar muy temido, comenzó con un niño pequeño llamado Ignacio Torres. Nachito, como lo llamaban cariñosamente sus padres, era un niño brillante y alegre, pero albergaba un oscuro secreto que padecía una enfermedad conocida como nictofobia, el miedo a la oscuridad. Conscientes del miedo de Nachito, sus amados padres idearon una solución única. Iluminaban su habitación todas las noches con antorchas parpadeantes, asegurando que la oscuridad nunca invadiera la sensación de seguridad de su hijo. Durante un tiempo, esta medida inventiva funcionó y Nachito llevó una vida relativamente normal, al margen de las sombras. Sin embargo, el destino dio un giro cruel una noche oscura y tormentosa. Las ráfagas de viento del exterior resultaron ser demasiado para las frágiles antorchas, expulsándolas una por una. Toda la casa quedó sumida en la oscuridad mientras los gritos de terror de Nachito rasgaban el aire. La profunda oscuridad que envolvía la casa sumió al pobre niño en un pánico incontrolable. Abrumado por el miedo paralizante, el corazón de Nachito no pudo soportar la fuerte tensión. El joven fue trágicamente víctima de un ataque cardíaco mientras la tempestad hacía estragos en el exterior, prisionero del terror de su propia mente. La pérdida del niño arrojó una sombra de desesperación y desesperanza sobre todo el pueblo. La gente del pueblo estaba inundada de dolor por el prematuro fallecimiento de Nachito. Su abrupto fallecimiento tocó una fibra sensible de miedo en sus corazones, ya que era un crudo recordatorio de la mortalidad que los conectaba a todos con lo inevitable. Para aumentar su inquietud estaba el comportamiento inquietante del lugar de enterramiento de Nachito. A pesar de haber sido enterrada pacíficamente, la tumba de Nachito fue encontrada a menudo en estado de profanación. Noche tras noche, residentes perturbados informaron haber visto su ataúd extrañamente desalojado del lugar que le correspondía. El miedo y la sospecha echaron raíces, lo que llevó a los lugareños a describir una teoría horrible de culto: el panteón tal vez estaba embrujado. Con el tiempo, comenzaron a ocurrir sucesos extraños dentro de los muros del cementerio. El inquietante silencio que una vez prevaleció fue roto por susurros inexplicables. Muchos informaron haber visto apariciones fantasmales cerca de la tumba de Nachito, con sus tristes lamentos arrastrándose por el viento. A medida que estos sucesos comenzaron a crecer, también lo hizo la creencia en la aparente inquietante situación del cementerio. Se dice que cuando la luna colgaba a la altura de su esplendor, se podían ver siluetas revoloteando junto a las tumbas. El eco espectral de su nombre, susurrado por el viento, solo sirvió para realzar la paranoia que asolaba la ciudad. Un sinfín de noches envueltas en oscuridad, y un sinfín de días contaminados por el miedo marcaron a la gente del pueblo. Y cada día que pasaba, el panteón parecía proyectar un poco más su siniestra sombra, extendiendo su terror a través de los hilos de los miedos más oscuros de todos. Desde la muerte de Nachito, la otrora próspera ciudad quedó sumida en la oscuridad. Los negocios cerraron, la gente huyó y las alguna vez bulliciosas calles ahora yacían quietas, desprovistas de vida y alegría. El Panteón Belén, el punto focal de estas monstruosas desgracias, pareció crecer en tamaño e influencia, infiltrándose su espantosa presencia en cada momento de vigilia de los aldeanos. Hartos de la oscuridad cada vez mayor y del aterrador rumor, un grupo de almas valientes decidió poner fin a la tiranía de Belén Panteón. Aventurándose en el cementerio de mala reputación a plena luz del día, en medio del chirrido de los pájaros y el susurro de las hojas, el intrépido grupo de hombres desenterró la tumba del pequeño Nachito. Cuando descubrieron el ataúd una vez enterrado esa cálida tarde, se produjo un silencio sofocante. Su descubrimiento no les trajo ningún consuelo, porque sin saberlo se habían topado con una revelación desgarradora. Sorprendentemente se descubrió que el ataúd que debía contener los restos mortales de un niño pequeño estaba desprovisto de contenido. El descubrimiento significó solo una cosa: el espíritu del joven Nachito vagaba, atormentado e inquieto. La falta de un lugar de descanso adecuado había sumido su existencia en un estado de limbo, una terrible experiencia tanto para los vivos como para los muertos. La verdad descubierta hizo poco para disipar sus temores y, en cambio, intensificó su temor. El grupo quedó atónito y contemplado, reflexionando sobre el inquietante giro de los acontecimientos. Imagínese el horror que se apoderó de sus corazones cuando un repentino escalofrío llenó el aire, y el espeluznante silencio del cementerio de repente se volvió insoportablemente fuerte. Una sensación de presentimiento los invadió al darse cuenta de que no estaban solos. Espíritus inquietos de los muertos ahora giraban a su alrededor, clamando por una resolución. Las manos esqueléticas emergieron del suelo, con manchas de tierra,
las uñas salvajes y rotas. Ojos conmovedores, eternamente embrujados, miraban fijamente a los ojos de los vivos, extendiéndose, como para compartir su agonía y desesperación. Figuras de hombres, mujeres y niños se pusieron de pie, tomando su presencia la luz del sol en un siniestro resplandor crepuscular. Asombrados, los hombres se dieron cuenta de que todo el tiempo no habían sido los vivos los que tenían miedo. Fueron los muertos los que sufrieron sin cesar, atrapados en un reino que se encontraba entre los vivos y los desconocidos. A pesar de los mensajeros de la muerte que los rodeaban, un deseo abrumador de traer consuelo a los espíritus se apoderó de ellos. Los hombres volvieron a enterrar todo lo que pudieron encontrar, llorando y ofreciendo sus oraciones silenciosas. Esperaban que las más de 100 almas, que habían sido agraviadas y negadas la paz del más allá, ahora finalmente encontraran su descanso. Después de todo, la ciudad había sido un lugar de brillo y alegría, que podían contar a la siguiente generación sin el manto del inquietante pasado. Los espíritus, agradecidos por la paz que los vivos les habían traído, comenzaron a disolverse lentamente en el viento. Una vez más el silencio reinaba sobre el cementerio, el aire zumbaba con los silenciosos susurros de los difuntos, susurrando una gratitud silenciosa y una oración por los mejores días de la ciudad. Una sensación de tranquilidad como la que el pueblo no conocía hacía mucho tiempo comenzó a descender. Los otrora habitantes comenzaron a regresar, con la cabeza en alto y el corazón libre de miedo. El espíritu vibrante de Belén, que había estado envuelto en cuentos sombríos, parecía estar al borde de la resurrección. Han pasado generaciones desde la trágica desaparición del joven Nachito, y el folclore sobre el cementerio embrujado se ha ido desvaneciendo lentamente con el tiempo. La ciudad que alguna vez fue anunciada como un lugar de terror y enigma ha recuperado una vez más su vitalidad y vivacidad, a medida que la gente avanzaba valientemente desde el pasado que los mantenía cautivos. Sin embargo, hay una lección en la historia de Ignacio Torres y Belén Panteón. Lo inquietante nunca había sido el de almas atrapadas o espíritus malévolos. Se trataba de miedos infundados alimentados por la ignorancia y realzados por la tragedia, de naturaleza intrínseca e indiscutiblemente humana. Es una historia que suena cierta incluso hoy en día, un recordatorio para hacer compañeros de lo oscuro y lo desconocido. Abordar la vida no con miedo y inquietud sino con coraje inquebrantable. Y, en última instancia, aprender a abrazar los misterios que encierra, porque en ellos pueden residir las respuestas que buscamos. El sol se pone sobre la pacífica ciudad de Belén, proyectando largas y oscuras sombras sobre la tierra antes de deslizarse bajo el horizonte. A medida que la luz disminuye, la oscuridad aumenta, envolviendo a la ciudad en su fresco abrazo. Pero ahora la gente del pueblo no huye de la noche. En cambio, se reúnen bajo el cielo estrellado, compartiendo historias y risas. Y en medio de la alegría, el recuerdo de Nachito persiste, no como un presagio de miedo, sino como un faro de coraje inquebrantable y una inspiración para vencer el miedo. Esta historia del Panteón Belén no termina con la victoria de las apariciones fantasmales, termina con el triunfo del amor, la valentía y la esperanza. Termina con la comprensión de que dentro de cada fin existe un nuevo comienzo, y que cada sombra es solo un preludio al amanecer. A medida que la oscuridad retrocede, y los primeros rayos del amanecer pintan el horizonte, se renueva la promesa de un nuevo día. Belén soporta, disfrutando del calor del sol, el espíritu de Nachito resonando en cada rincón, continuando inspirando a la gente a enfrentar sus miedos y abrazar los misterios de la vida. La leyenda del Panteón Belén sigue siendo una historia que se transmite de generación en generación, no como una historia aterradora que provoca escalofríos en la columna vertebral, sino como un testimonio histórico de la fuerza, la resiliencia y, en última instancia, la esperanza humanas. Entonces, la próxima vez que te cruces con la sombra de una amenaza que infunde miedo en tu corazón, recuerda al pueblo de Belén y el coraje que demostraron ante el terror. Deja que su historia sea tu luz guía, guiándote hacia la valentía y, en última instancia, el triunfo del espíritu humano. La nictofobia es, entre otras cosas, el miedo a perder el control. El miedo engendra miedo y cuanto más sucumbimos, más nos consume. La historia sirve como un conmovedor recordatorio de que debemos enfrentar nuestros miedos para liberar nuestras almas de las garras de la oscuridad. No es ningún secreto que dentro de cada uno de nosotros existe un Nachito, un niño cuyo miedo a lo desconocido los mantiene cautivos. Por lo tanto, es nuestro deber extender la luz de la guía con compasión y comprensión, ayudarlos a vencer sus miedos, mostrarles el camino hacia su propio amanecer en Belén. Atrévete a emprender tu viaje, armado con la valentía de Nachito y la resiliencia de la gente del pueblo de Belén. Solo entonces podrás superar los fantasmas de tu pasado, las sombras de tus miedos y mantenerte erguido bajo la brillante luz de tu propio amanecer. Al final, la vida es un tapiz de luces y sombras. Lo abraza todo, para cada hilo cuenta.